Bueno chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Este breve video es simplemente para comentarles un poco de qué se trataba esta última experiencia que nos quedó por realizar, por explicar el miércoles pasado. Así que bueno, simplemente la experiencia de termodinámica sirve para analizar un poco qué pasa con esto cuando un sistema absorbe calor del medio, qué pasa cuando un sistema cede calor hacia el medio y quién puede aprovechar ese calor que la reacción libera o que la reacción absorbe. ¿Cuál era la ecuación que estuvimos trabajando bastante en clases? El calor asociado a un proceso está relacionado con la cantidad de materia del cuerpo que está sufriendo ese aumento de temperatura, esa disminución de temperatura o ese cambio de estado. Recuerden que esta cantidad de materia lo decimos así porque pueden ser moles, como pueden ser gramos. Eso depende sobre todo de la capacidad calorífica, algo que ustedes tienen que tener como dato o que tendrán que buscar en la bibliografía. Y luego, por supuesto, el delta T, que siempre recuerden, todo delta, sea de temperatura, sea de entropía, sea de entalpía, o sea de lo que sea, siempre es el estado final menos el estado inicial. Y recuerden que los delta T, ya sea hablemos de grados Celsius o hablemos de Kelvin, equivalen exactamente lo mismo, porque las dos escalas tienen divisiones de 100 entre su límite inferior y su límite superior. Para que lo tengan en cuenta. Nosotros lo que vamos a ver en un video que está bastante explicado, bastante resumidito, es qué pasa cuando yo disuelvo una determinada sal, que ya vamos a ver en el video que es cloruro de amonio. ¿Qué pasa cuando disuelvo ese cloruro de amonio? Lo disuelvo en agua y voy a ver qué pasa con la temperatura del agua cuando yo le agrego esa cantidad de cloruro de amonio. Es decir, vamos a analizar cómo es el proceso de disolución de un sólido de un sólido como el cloruro de amonio en un disolvente tan común como el agua. Entonces, bueno, ¿qué haríamos si hubiéramos estado en el laboratorio? Primero hubiéramos tenido este recipiente, que es el vaso este de poliestireno, que va a funcionar como nuestro sistema cerrado, como nuestro calorímetro. Fundamental tener un termómetro para verificar los cambios de temperatura y bueno, y ver qué pasa en función de ese cambio de temperatura. Esto trasladado a un dispositivo, a algún sistema más ingenieril o un sistema más de laboratorio un poquito más construido, sería algo como esto, ¿no? Sería una bomba calorimétrica con un termómetro montado, un agitador que permita homogeneizar bastante más en medio de la reacción, eh, un dispositivo químico, acá por ejemplo fíjense que les dice alambre para ignición, en el caso de las reacciones que requieran esta chispa como para que se produzca la reacción y demás. Es algo mucho más elaborado. Nosotros en el laboratorio hubiéramos trabajado simplemente con un vaso de poliestireno ubicado en un beaker y simplemente cuando tengamos que hacer esa homogeneización lo hubiéramos hecho a mano. Vamos a ver este video si nos acompaña la tecnología. Recuerden que el lunes tenemos la clase de consultas, 6 de la tarde. Recuerden tener anotadas las consultas puntuales. ¿Estamos? Bien, veamos. En este video vamos a escucharlo un poco a ver qué nos comenta esta persona y en función de lo que hace. Aprenderemos Entalpía de disolución, es decir, va a analizar qué pasa con el calor cuando uno disuelve un sólido en un disolvente. Este es un laboratorio virtual, la verdad que está muy bueno, vamos a ver una parte y vamos a ir adelantando. Justo lo que les decía. Nitrato de amonio, yo les dije cloruro de amonio porque creo que lo hacíamos con cloruro de amonio en el laboratorio. Pero bueno, acá en el video lo van a hacer con nitrato de amonio. Verán qué pasa cuando disuelvan un poco de nitrato de amonio en agua. Bien, liberar calor sería un proceso exotérmico, absorber calor sería un proceso endotérmico. Ese es un tipo de calorímetro que nosotros lo reemplazamos por el vaso de poliestireno. Ese es otro tipo de calorímetro que tiene ese nombre en particular que les comenta la persona, que bueno, básicamente es un recipiente cerrado que no permite el intercambio de calor con los exteriores. Básicamente eso es.
Bueno, y acá se demora un tiempito hasta a que encuentra, digamos, el recipiente que tiene el nitrato de amonio. Está muy bueno porque es un laboratorio virtual, como un jueguito. Vamos a adelantar porque recuerdo que se demoraba bastante hasta que encontraba. Bien, ya lo encontró. Fíjense qué bueno, ¿no? Como es todo, pues, la balanza. Fíjense qué lindo que está. En ese caso, nosotros utilizábamos los vidrios reloj más que el papel. Fíjense con las puertitas abiertas. Lo que hizo hasta acá nada más, pesó el sólido desde su recipiente, lo pesó la balanza analítica, como ya vimos que lo utilizábamos, con las puertas, el vaso de precipitados, el vidrio reloj, la espátula, y ahora lo que tiene que hacer es disolver ese sólido, lo tiene que disolver en agua y registrar qué pasa. Pero recuerden, siempre que estemos trabajando, no voy a regresar a la otra filmina porque tengo miedo que después no pueda volver el video, pero recuerden, siempre cuando estamos hablando de calor, de qué pasa en un proceso con el calor, siempre, acuérdense en la ecuación matemática, tenemos que ver qué sucede con el delta T. Es decir, que siempre tenemos que conocer qué pasa con la temperatura antes y después. En este caso, nuestro antes sería nuestra temperatura inicial, sería la temperatura del agua sin el agregado del nitrato de amonio. Es la temperatura del agua, que seguramente se va a corresponder con la temperatura ambiente. Y habrá que analizar qué pasa con esa temperatura del agua, cuando le agregamos la sal. ¿Estamos? Entonces, visualicen, ese es el concepto que tienen que quedar ustedes. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumentará la temperatura del agua cuando yo le agregue nitrato de amonio? ¿Disminuirá la temperatura del agua cuando yo le agregue nitrato de amonio? Eso es lo que tenemos que averiguar y en función de eso sacar las conclusiones. Veamos qué pasa según este video. Agregó únicamente el sólido en el vaso. Está midiendo Está midiendo únicamente la temperatura del agua. Acá es donde les dice a ustedes que sería la temperatura que ustedes hubieran tomado de una piseta. Y acá les comenta cómo hacer la piseta. Supone que el agua de corriente, el agua corriente es directamente agua destilada, con su posición. Pero es eso, registrar la temperatura inicial. Perfecto, 25 grados Celsius, temperatura inicial del agua. Y obviamente se corresponderá con la temperatura ambiente promedio.
¿Qué hizo ahora? En el calorímetro, que sería nuestro vaso de poliestireno, él antes que había ingresado los 2 gramos del nitrato de amonio. Entonces, con su calorímetro, ingresa los 2 gramos de nitrato de amonio, ingresa el agua, y fíjense qué pasa con la temperatura del sistema cuando el agua toma contacto con ese soluto, con ese nitrato de amonio. Fíjense qué pasa con la temperatura. ¿Pasa por encima de los 25 grados Celsius o empieza a disminuir de los 25 grados Celsius? Veamos qué sucede. Fíjense, bien, empieza a disminuir la temperatura. Va graficando los perfiles de temperatura, continúa graficando. Vamos a ver qué pasa. Voy a adelantarlo un poco, a ver hasta dónde llega. Bueno, fíjense que sigue descendiendo. Bien, va descendiendo, pero ya empieza a notarse un comportamiento más constante, como ustedes verán. Claro, lo que les comentaba. Entonces, ¿qué pasó con esto? De 25 grados Celsius que estaba el agua, cuando le agregamos ese sólido, la temperatura descendió. Es decir, el agua descendió su temperatura. El agua se enfrió. ¿Bien? Vayan pensando si para ustedes eso es exo o endotérmico. Lo que le pasa al agua. Si el agua se enfrió, ¿cómo va a ser ese delta T para el agua? Decimos que la temperatura final es un valor más pequeño que la temperatura inicial. Temperatura final, supongamos, 23,71 grados Celsius. Temperatura inicial, 25 grados Celsius. Tenemos un delta T negativo. Si tenemos un delta T negativo, sabemos que la masa del agua obviamente no es una cantidad negativa. Sabemos que la capacidad calorífica del agua tampoco lo es. Por lo tanto, el Q relacionado al agua es un valor negativo. Que sea un valor negativo, ¿qué quiere decir? Que se trata de un proceso exotérmico para el agua. Es calor que se está liberando para el agua. Para algunas especies que reaccionan y que son fuertemente exotérmicas o endotérmicas, uno se da cuenta al tacto. Uno enseguida se da cuenta qué pasa con ese sistema. Ese sistema a veces, por ejemplo, como les comentaba, para ácido sulfúrico u otros compuestos, cuando uno prepara alguna solución, enseguida cuando uno toca el matraz volumétrico se puede sentir ese incremento de temperatura o esa disminución de temperatura. Entonces, fácilmente uno puede identificar si se trata de procesos exotérmicos o endotérmicos. Bien, hacemos registro. Bien, ahora lo que va a hacer es ir a una ecuación matemática, que lo vamos a adelantar un poco. Nosotros, ¿qué queremos averiguar? Bueno, acá no se ve mucho, pero es el calor total del sistema, como el calor asociado al agua, el calor del calorímetro, que es una cantidad que la despreciamos en las bombas calorimétricas, y el calor de la solución. En sistemas cerrados, la sumatoria de todos los calores tiene que ser igual a cero.
Lo que les comentaba recién. ¿Entiende? Eso es lo principal que tienen que ustedes que analizar. El calor del sistema es igual a cero porque se trata de un recipiente o un sistema completamente cerrado. El calor del calorímetro es una cantidad que despreciamos y haciendo los despejes entonces nos queda que el calor de la disolución, el calor del proceso de agregar el soluto sólido al disolvente, es igual al negativo o al opuesto, digamos, del calor del agua. El calor del agua ya sabemos cómo era el calor del agua, ya sabemos lo que pasó con el agua disminuyó su temperatura. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedará ese resultado? ¿Positivo o negativo? El calor de la solución, ¿no quedará positivo o negativo? Habíamos visto que el calor del agua no va a quedar negativo porque tiene un delta T negativo, el agua. Como a su vez eso nos va a dar un resultado negativo, más el negativo que sería acá de la formulita, es decir, que el calor de la disolución es el opuesto del calor del agua, el calor de la solución, creo que estamos todos de acuerdo en que esperaríamos que nos dé un resultado positivo. Bien, estamos, yo no sé si ustedes escuchan a lo mejor todo lo que dice la persona en el video, en la grabación, porque a lo mejor puede ser que no se escuche, porque no sé, yo con este dispositivo que estoy grabando en la pantalla de mi computadora, yo no sé si se escucha bien lo que dice la persona en el video, entonces yo les voy hablando. Pero bueno, todo lo que él iba diciendo, eso se los iba repitiendo. Básicamente, ¿qué tienen que saber ustedes de esto? Ustedes lo que tienen que saber, más allá después de lo que sigue en el video, porque el resto es cálculo, que no es de completo interés ahora en esta instancia de virtualidad. Lo que interesa acá es que me interesa que ustedes puedan analizar. Creo que dije tres veces la palabra analizar, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Si a ustedes el calor de la disolución terminó quedando un valor positivo, quiere decir entonces que el proceso de disolver el nitrato de amonio en agua será un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque a mí el que me dio negativo era el calor del agua. El calor del agua sí me dio negativo. ¿Por qué el calor del agua me dio negativo? Porque el delta T es negativo. ¿Por qué el delta T es negativo? Porque el agua disminuye su temperatura cuando le agregamos el sólido. Ese calor que es liberado, ese calor que es liberado en este proceso del calor del agua, en este proceso de enfriamiento del agua y liberación del calor, pero el cubo es negativo, ese calor liberado es el que toma la solución y el sistema para poder disolver el soluto en el sólido. Por eso el calor del agua es negativo. Es el calor que se libera y que inmediatamente aprovecha y toma el sistema para poder disolver el nitrato de amonio en el agua. Por eso el calor del agua es negativo, pero el calor de la disolución es positivo. El nitrato de amonio, este compuesto en particular, es un proceso endotérmico. Para poder disolverse en agua, el nitrato de amonio debe absorber energía. ¿Cuánto debe absorber? Debe absorber 548,104 Joule aproximadamente. ¿Qué hubiera pasado si el calor de la disolución nos hubiera quedado una cantidad negativa? Si el calor de la disolución nos hubiera quedado una cantidad negativa, quiere decir entonces que ese soluto, para poder disolverse en el agua, requiere de un proceso exotérmico. Ese proceso exotérmico va a surgir de un Q de agua positivo. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado cuando hubieran agregado el sólido en el agua si el Q del agua hubiera sido positivo? En vez de disminuir desde 25 grados, como pasó acá, hubiera aumentado hacia 25 grados. ¿Bien? Bien, a ver qué sigue el video.
Bueno, acá lo que empieza a calcular es el delta H de la disolución, que obviamente está asociado con el calor de la disolución. Pero ustedes no se olviden que el calor de la disolución, este calor que en particular nosotros pudimos calcular acá, era para los 2 gramos que pesamos del nitrato de amonio. ¿Bien? Los 0,025 representan esos 2 gramos. Entonces, ¿qué hace? Ese calor está asociado a los 2 gramos. Si nosotros queremos saber el calor del compuesto por mol, lo que hacemos es dividir. Sabemos que si esa cantidad que nosotros calculamos era para 0,025 moles, para un mol de ese compuesto serán tantos joule. Bueno, ahora lo transforma a kilojoule. Ahí está. Transforma a kilojoule el delta H de disolución. Que, si ustedes se fijan después en el chunk, creo que está la tabla de los valores de disolución, tiene que coincidir aproximadamente el valor que ustedes obtienen experimentalmente con el valor que les figura en la tabla. Bien, bueno, eso básicamente de eso se trataba la experiencia, nada más. Conceptos y resumiendo. Si el proceso de disolución es endotérmico, como es en este caso, ustedes van a observar que el agua disminuye su temperatura. Disminuye su temperatura cediendo calor al medio que automáticamente lo toma el sistema para poder disolver el sólido. Si el proceso de disolución hubiera sido exotérmico, lo que hubiera pasado es que el agua, cuando ustedes agregan el sólido, el agua hubiera aumentado su temperatura. Bien, al revés de lo que pasó acá. ¿Para qué servía únicamente esto? Para que ustedes puedan verificar calor de disolución con delta H de disolución y como siempre no pierdan de vista de usar la clásica ecuación involucrada en todos los procesos de transferencia de calor. Que ustedes recuerden siempre cuando haya algún cambio de estado, tienen que aclarar el ejercicio en algún momento y obviamente no va a haber delta T porque en ese momento la temperatura se mantiene constante. Y algo que les quería aclarar, en la industria, en el laboratorio y en cualquier lado, y esto ya sí es una aclaración más para examen, para parcial o para lo que sea, lo que se suele hacer muchas veces es aprovechar el calor de un proceso, aprovecharlo para otro proceso. ¿Qué pasaba acá, por ejemplo? Aprovechábamos el caso del calor del agua para el proceso de disolución. Bueno, acá cuando dijimos que el Q del agua sea negativo, quiere decir que esa reacción es exotérmica, es calor que se está liberando. Ese calor que se está liberando cuando el agua se enfría, ¿quién lo aprovecha? Lo aprovecha el proceso de disolución. Lo mismo puede pasar si yo tengo, por ejemplo, un reactor químico como este, y yo les digo que para calefaccionar un sistema que calefaccionar, ustedes ya saben qué es, entregar calor, yo les puedo decir que para calefaccionar un sistema, lo que se hace es aprovechar el calor liberado por otro sistema. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Primero, calcular el calor liberado por el primer sistema. Obviamente que eso les tiene que dar una cantidad negativa porque es calor liberado. Y ese calor liberado ustedes saben que lo pueden utilizar para calefaccionar un nuevo sistema. Entonces, el calor que ustedes calculan antes como liberado tiene que ser una cantidad negativa. Bien, seguramente provendrá de una reacción exotérmica. Cuando ustedes ese calor lo incorporen acá en su reactor para calefaccionar, esa cantidad obviamente va a ser positiva porque es calor que ustedes están entregando. ¿Por qué? Porque si necesitan calefaccionar un sistema, porque están entregando calor, se tratará de una reacción endotérmica. Entonces, supongamos un ejemplo, un ejercicio, que yo les diga, calcular qué cantidad, no sé, de agua, acá, por ejemplo, cantidad de materia de agua, hará falta, no sé, para elevar la temperatura de tanto hasta tanto, no sé cómo, de tanto hasta tanto, algo imaginativo, sabiendo que la cantidad de calor proviene de otro proceso y demás. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Conocen el dato de calor, porque viene de antes, de otro proceso, conocen la capacidad específica, la capacidad calorífica del agua,
conocen delta T, al cual ustedes quieren saber el agua, y despejan únicamente la cantidad de materia de agua que les haría falta para ese calor que ustedes trabajan de antes. Entonces, son varias formas, varias alternativas y tienen que tenerlas en cuenta para cuando estudian, para cuando razonen y hagan los ejercicios. Vuelvan a ver la grabación varias veces, una y otra vez, y cualquier cosa el lunes me preguntan en clases. Los ejercicios les aclaré, dos ejercicios de soluciones, están subidos en autogestión, están aclarados y están marcados por unidad un par de ejercicios que yo considero como fundamentales, como para que los vuelvan a repasar. Y recuerden que los laboratorios se evalúan en el parcial con una mínima pregunta. Por supuesto que no va a ser tan complicada, pero tienen que volver a ver el video del laboratorio, de la primera parte, y este video que está ahora. ¿Estamos? Así que bueno, chicos y chicas, lo que les sugiero es que el fin de semana sigan estudiando tranquilos y que las dudas las reserven para el lunes. El lunes a las 6 de la tarde me consultan las dudas que les hayan quedado. Bien, descansen y bueno, que tengan un lindo fin de semana.